y culturas distintas. Señor presidente, a veces este tipo de debates en una investidura corren el riesgo de convertirse en diálogos de sordos, en los que se usa la tribuna parlamentaria para repetir argumentarios y hay una falta de escucha. Mi intervención se va a ceñir exclusivamente a lo que usted ha dicho hoy. Cuando usted no lee un discurso, gana y dice cosas interesantes, algunas inquietantes. Ha puesto usted mucho énfasis al final de su intervención en la expresión «si no llegáramos a ese acuerdo», insistiendo con ese «si no llegáramos a ese acuerdo» en que nosotros solamente tenemos dos opciones, darles un apoyo gratis o situarnos con Vox, con la extrema derecha. Sea prudente a la hora de decir lo que piensa, porque habría mucha gente que podría colegir de lo que usted ha dicho que quizá usted no quiere un gobierno de coalición con nosotros. Porque quien quiere un gobierno de coalición no propone un papel decorativo a una fuerza política de 3,7 millones de votos, ni tampoco le hace ofertas, digamos, ajenas a la cultura democrática. Fue muy divertido escuchar a una de sus portavoces responder a la pregunta ¿conoce usted algún gobierno de colaboración en el planeta Tierra? Y responder que no, porque en ningún país los gobiernos de coalición se organizan a partir de posiciones subalternas dependientes del Consejo de Ministros. Que usted presuma de que eso es una propuesta respetuosa hacia su socio parlamentario, pues bueno, podría contribuir a ofender a algunos. También fue llamativo cuando otra de sus portavoces fue preguntada en rueda de prensa por qué en España no se llegaba a un gobierno de coalición como ocurre en Alemania y en al menos 20 de los 28 países de la Unión. Y ustedes respondieron algo así como Spain is different, como que aquí no hay tradición de eso. Bueno, pues aquí desde el momento en que los ciudadanos deciden que las formaciones políticas tienen un peso electoral determinado, los gobiernos tienen que tener la representación de esas fuerzas políticas en la proporción a los votos que señalan los ciudadanos. Y aquí, cuando usted nos dice que tenemos que ser generosos y tenemos que ser responsables, hombre, creo que no habrá visto usted en esta Cámara más ejercicio de responsabilidad y de generosidad que el nuestro. Nosotros hemos retirado a nuestro candidato porque usted ha planteado un veto. Y no hemos hecho esto porque sea una demanda de la sociedad española, sino porque era la excusa a la que ustedes podían agarrarse para evitar un gobierno de coalición. Si alguna vez algún candidato del Partido Socialista en el Gobierno del Estado, en el Gobierno de cualquier comunidad autónoma, en el Gobierno de cualquier ayuntamiento, le plantearan «retírese usted», ¿haría lo mismo que hemos hecho nosotros? Creo que no. Nosotros lo que hemos hecho es, bueno, pues revelar que ustedes habían puesto una excusa y después sin esa excusa han quedado pocos argumentos. Pero cuando ustedes dicen «si no llegamos a ese acuerdo», pudiera parecer que también esta oferta de gobierno de coalición es exactamente igual que lo que ofrecían ustedes antes, otra excusa, porque un gobierno de coalición se negocia en proporción al peso que tiene cada uno. No es un gobierno de lentejas, esta es mi oferta, la aceptas o si no eres como los de Vox. Eso no es serio ni respetuoso con el aliado político ni respetuoso con los ciudadanos. Ustedes han dicho, juntos no tenemos mayoría absoluta. Es una verdad matemática incontestable. Como es una verdad matemática incontestable que por separado ustedes tienen 123 diputados y con 123 diputados han planteado aquí durante semanas, durante meses, que querían un gobierno en solitario. Hombre, digo yo que con 165 diputados será más fácil dar estabilidad a este país que con 123. Suena a excusa decir que 165 votos no van a dar estabilidad a España. Algo más de estabilidad que 123 le darán. Y con 165 ya tenemos más. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ustedes solos en minoría tendrían menos sostén parlamentario que las tres derechas. Así que, efectivamente, 165 es más que 123. Las matemáticas son así. Me ha llamado la atención que usted haya defendido su propuesta de reformar el artículo 99.
Después de las elecciones de 2015 y de 2016, cuando el Partido Popular era la primera fuerza política de esta Cámara, si el Partido Popular les hubiera propuesto reformar el artículo 199 para poder hacer inmediatamente un gobierno en minoría, ¿ustedes les hubieran apoyado en esa reforma? A lo mejor a algunos de ustedes sí, pero el señor Pedro Sánchez no, porque precisamente dimitió de su escaño para no facilitar mediante una abstención el gobierno de la fuerza política más votada, que era el Partido Popular. Así que cualquier ciudadano que nos esté escuchando puede razonar que ustedes no hacen esta propuesta porque crean que se debe transformar, porque se debe reformar el artículo 99 de la Constitución. Ustedes hacen esta propuesta exclusivamente porque el resultado electoral les ha favorecido y, como son incapaces de llegar a un acuerdo de gobierno de coalición, quieren cambiar las reglas después del partido. No es serio cambiar la Constitución así. Ya lo hicieron una vez con el artículo 135 poniéndose de acuerdo con el Partido Popular. No pretendan tomar a los ciudadanos españoles por idiotas. La Constitución es algo muy seria y en un sistema parlamentario, cuando no se tiene mayorías absolutas, no se plantean ultimátus, se llegan a acuerdo. Un dirigente político en democracia, en un sistema parlamentario, no mide su altura solamente por los votos que tiene, mide su altura por su capacidad de llegar a acuerdo con otras fuerzas políticas. Ha hablado usted de arrojo y valentía en la moción de censura. Nosotros presentamos una moción de censura que ustedes no apoyaron. Y, por supuesto, que propusimos un acuerdo a Ciudadanos si ustedes no se atrevían a encabezar una moción de censura, porque era escandalosa la corrupción que conocíamos del Partido Popular y estábamos dispuestos a que esa moción de censura garantizara que los españoles podrían votar. Y después, en el último momento, ustedes presentaron esa moción de censura y nosotros trabajamos para sumar esa mayoría. ¿Piensan ustedes que hubiera sido tan sencillo mover el voto del Partido Nacionalista Vasco si nosotros no hubiéramos dejado bien claro que estábamos dispuestos a hacer una moción de censura instrumental para convocar elecciones? Creo que no. Las mociones de censura se trabajan así, señorías. Ha hecho usted algo que ha sido reivindicar los 140 años de historia del Partido Socialista para despreciar nuestra capacidad de cambiar ciertas cosas. Han venido a decir, como nosotros llevamos aquí mucho tiempo, no van a venir ustedes a darnos lección de cómo se protegen los derechos sociales. Mire, yo conozco la historia de su partido muy bien. Mi abuelo era dirigente de su partido, en una época muy lejana en la que ser dirigente del Partido Socialista te podía costar la vida y la libertad. Y mi abuelo fue condenado a muerte y pasó unos cuantos años en la cárcel. Conozco muy bien la historia de su partido, pero la historia de su partido es muy amplia. Si una fuerza política como nosotros existe, es precisamente porque este partido y este partido trajeron a este país casos de corrupción que la ciudadanía no toleró y políticas económicas que condenaron las expectativas de muchos ciudadanos. Ustedes han hecho grandes cosas y cosas buenas, pero sean humildes. Si no fuera por sus errores, nosotros no estaríamos aquí. Han hablado ustedes del Pacto de Toledo. Nosotros pedimos que entraran las cámaras de televisión para que pudieran escuchar lo que defendíamos cada grupo parlamentario ahí. Y no es casual que los colectivos de pensionistas, después de reunirse con nosotros, hayan pedido que estemos en el Gobierno porque entienden que somos la principal garantía de que las pensiones se revalorizan al IPC y se protegen en este país. Y a propósito de Cataluña, los sistemas democráticos, como es normal, tienen tipos penales diseñados para perseguir comportamientos con finalidades políticas. Cuando Tejero entró en esta Cámara con una pistola que ha dejado unos agujeros en este techo que han sido citados en la sesión de investidura de hoy, no estaba cometiendo un delito común, estaba dando un golpe de Estado. Y es normal que una democracia se proteja de un golpe de Estado. Lo que tenemos aquí es un debate. Algunos afirman que lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre fue un golpe de Estado, fue una rebelión, con armas, con muertos, con tiros. Y el propio Jordi Cuixart,
en sede judicial dijo: lo que hubo en Cataluña fue un ejercicio de desobediencia masiva. Y la desobediencia no es ajena al derecho. Y la desobediencia conlleva sanciones penales. Y eso lo reconocía uno de los presos catalanes. Pero que ustedes nieguen que un sistema democrático tiene tipos penales para defenderse de delitos que tienen finalidad política es tomar el pelo a la gente. Y así debe ser, además. A mí me parece bien que exista esa tipificación. Pero lo que deben ustedes reconocer es que Cataluña es un problema de Estado. Y cada vez que ustedes tienden la mano al Partido Popular y a Ciudadanos para afrontar el conflicto catalán, ustedes pierden de vista algo muy importante. Para la derecha, Cataluña ha dejado de ser un problema de Estado, es una oportunidad electoral. Y Cataluña no es un problema de Estado nuevo. Cuando Suárez y Tarradellas negociaron nada menos que el reconocimiento de una institución republicana preexistente a la Constitución del 78 como la Generalitat Catalana, estaban haciendo política y reconociendo que el asunto de la plurinacionalidad es constitutivo del Estado español. Y nosotros les estamos planteando, asumiendo su liderazgo, tener una estrategia para afrontar un conflicto de Estado desde el diálogo y no desde el derecho penal. Y muchas veces ustedes han hecho en Cataluña propuestas muy parecidas a las nuestras. Cuando ustedes tratan de negociar la posición del Gobierno español sobre Cataluña con la derecha, ustedes están renunciando a una solución por vías democráticas, cívicas y sensatas de un problema que es histórico en nuestro país. La derecha, en la transición, tuvo mucha más altura política que la que se ha demostrado en los últimos años para afrontar el problema de la plurinacionalidad en España. Y por último, no malogre, señor Sánchez, su patrimonio político. Tenemos la oportunidad de hacer un gobierno de izquierdas, desde el respeto al aliado, desde la proporcionalidad que los votos que tenemos cada uno nos deben dar en la participación de ese gobierno, sin proponer al aliado que sea un mero decorado en ese gobierno. Tenemos la oportunidad de decir en Europa que España puede ser la alternativa, que mientras en Italia el movimiento Cinque Stelle gobierna con Salvini, con un xenófobo, y plantean la destrucción de los valores europeos asociados a los derechos humanos y a los derechos sociales, España puede ser una referencia europea y mundial de un gobierno de coalición progresista que ponga los derechos sociales en el primer plano. Cuide ese patrimonio político, porque usted hizo una campaña electoral con dos claves. La primera, insistir en que usted haría un acuerdo con nosotros. A 3 días de las elecciones generales declaraba usted en el diario El País que no tenía ningún problema en hacer un gobierno de coalición con nosotros y después cambió de postura. Usted basó su campaña en el miedo a Vox y muchos ciudadanos españoles se movilizaron para frenar a la extrema derecha. No desprecie, por mucho que las encuestas de Tezanos le empujen a una repetición electoral, no desprecie un patrimonio político que puede usted liderar construyendo un gobierno con nosotros. Y para terminar, me va a perdonar usted a propósito de las presiones. Quien habló de presiones en televisión fue usted, en una entrevista con Jordi Évole, reconociendo que los jefes del Grupo Prisa y que César Alierta le presionaron a usted y a su partido para que no gobernara con nosotros y reconociendo que usted cedió a esas presiones y se equivocó no llevando un acuerdo con nosotros. Creo que es mejor que usted de presiones del poder económico sea más prudente cuando hable. Gracias. Mucho más duro el tono de Pablo.